¿Qué tal? Soy José Ignacio y estamos con Diálogos Inconfortables 2022. Para nuestro diálogo inconfortable del día de hoy tenemos a la fabulosa Isabela Agudelo. Ella es una excelente mujer, líder en Colombia. Ha trabajado en la industria privada y pública en múltiples trabajos, desde todo el área de logística, pero también la infraestructura nacional en Colombia. Es una excelente y carismática mujer. Y sin mayores preámbulos, bienvenido a este diálogo, Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, José Ignacio. Muchas gracias por tenerme acá. Oye, Isabel, como todos sabemos, estos 2 últimos años han sido años de mucha incertidumbre, de grandes cambios por toda esta pandemia de salud que hemos vivido, que comenzó en Asia y luego llegó de pronto a Europa y ahora nos cayó acá en América Latina. Y quizá el año pasado pensábamos que era una cuestión de que ya se iba a resolver, pero sigue esto como medio gravitando. Y bajo esa óptica de una tremenda adversidad, me gustaría preguntarte, tú como una mujer líder, ¿cuál crees que es el rol de las mujeres resolviendo estas adversidades o crisis? Gracias, José Ignacio. Y creo que un tema de la mayor relevancia y pues del mayor interés para mí, yo ahí quisiera empezar como reflexionando sobre quién soy yo, ¿no? Y lo que me hace un poco, yo te diría como absolutamente interesada por estos temas de liderazgo femenino. Y ahí déjame contarte lo que hay un poco detrás de esta cara. Como bien lo decía, soy una mujer colombiana, nacida en Cali, una ciudad en el suroccidente del país, hija de una mujer muy particular, y claramente de mi papá también, pero hablando de los temas de liderazgo femenino, una mujer que a finales de los años 60 decide estudiar ingeniería química, hace maestría en Italia, trabajó toda su vida en multinacional, entonces una mujer, digamos, que yo te diría empoderó en mí y creyó en mí siempre con un absoluto convencimiento, digamos, de mis capacidades como persona y luego, digamos, me han servido para mi vida profesional. Un colegio también como muy marcado, como por todas estas ideas de que las mujeres todo lo podemos, es posible ser buena mamá, buena esposa, buena profesional y uno trata de balancear esas y mantener esas bolitas en el aire. Entonces, nada, yo creo que digamos que esos elementos de mi colegio y de mi vida en mi casa y de espacios laborales donde he sido bendecida con diferentes cargos y diferentes retos, digamos, han podido o me han permitido como hacer realidad y poner en práctica todos estos elementos que yo llamo de liderazgo femenino. Y ahí, José Ignacio, si me permites como contarte un poco mis ideas, yo siento que ese liderazgo femenino es un ejercicio como de balance entre tener capacidades ligadas a tener empatía, a poder comunicarte, a tener habilidades y ser personas muy disciplinadas, de mantener justamente esas bolitas en el aire, de poder yo no sabría si es realmente multitarea, pero hacer muchas tareas una detrás de otra de manera muy organizada. Yo creo que las mujeres en general somos gerentes de proyecto natas, tenemos, digamos, la capacidad de pensar en el futuro teniendo en cuenta el presente y haber aprendido del pasado, poder conectarnos además, José Ignacio, y ligando con estas reflexiones que me hacías de pandemia, la importancia, digamos, de volver a centrarse en ese ser humano, reconocer vulnerabilidades, poder de nuevo, no sé si necesariamente logra uno pararse en los zapatos del otro, pero por lo menos a su lado y conectar de ese rol femenino de cuidadoras, de entender, de poder generar conversaciones profundas y poder hablar y poder sí, yo te diría como traer esos elementos de vulnerabilidad al espacio de trabajo, sin nunca dejar de ser profesionales y demás, pero poder tener lo duro y lo blando como dentro del mismo espacio de trabajo. Esa es mi invitación y mi reconocimiento a las líderes femeninas que trabajan. Creo que tenemos un rol muy importante que cumplir en muchos espacios estratégicos, tácticos y operativos dentro de las empresas. No, indudablemente tú mencionaste muchísimos temas, pero el tema de la empatía
y la capacidad de trabajar múltiples proyectos, o decías múltiples tareas. Y yo creo, ahí José Ignacio también es una invitación como a esta creación de equipos multidisciplinarios, ¿no? Donde de nuevo obviamente los hombres sin duda suman y creo que nosotras también, pero de nuevo, no sé, yo soy una convencida de que poder tener mujeres en esos espacios plurales para poder aportar desde esto que te mencioné es absolutamente relevante. Otra pregunta, ¿cuáles serían las 2 o 3 cosas que tú, por las necesidades supremas de la pandemia, tuviste que hacer mejor? La pandemia me encuentra entrando a la Agencia Nacional de Infraestructura, que es una entidad que se dedica a promover proyectos de infraestructura de transporte a través de asociaciones público-privadas. Yo digo que los temas de logística claramente no paran, los temas de infraestructura tampoco. Es esta capacidad de sobreponerte rápidamente después de que llega la disrupción, llegan estas noticias complejas y cómo de nuevo te conectas con un propósito superior, que es que la entidad tiene que seguir trabajando, que el impacto que tenemos que generar, cómo hay que ejecutar presupuestos, medir indicadores, garantizar que los equipos pudieran operar, José Ignacio, desde sus casas. Entonces, yo te diría que un primer reto es cómo lograr resiliencia y ese compromiso de perseverar y nunca claudicar dentro de la tarea, pues sin duda uno de los temas más relevantes. Pero yo digo que en momentos de crisis también son espacios para ser creativo en la solución, para entender que uno no tiene todas las respuestas y decidí empoderarme. Para mí era muy importante y resolví crear, digamos, como una rutina durante el día para poder enfrentar el proceso. Me levantaba más temprano y hacía, y hoy todavía lo hago, José Ignacio, creé, digamos, un espacio para mí de meditación, de un poco de yoga y estiramiento, pero fue muy importante y mi equipo lo valoró, creó un vínculo muy profundo, que es otra de las enseñanzas poderosas, José Ignacio, de la pandemia, que en momentos de crisis tienes que volver a conectarte con esos seres humanos que te rodean y volver a crear, o si no los tienes, o fortalecer cuando ya los tienes, de esos vínculos profundos con las personas que te rodean. El tiempo se nos ha acabado, entonces tengo la última pregunta para ti. Si yo tuviera la oportunidad de reunirme con tus equipos de trabajo previos o actuales y les dijera, oye, chico, pero a ver, cuéntame, ¿cuál sería el legado que Isabel dejó en esta organización? ¿Qué crees que dirían de ti? Te dirían que yo soy una de esas personas que todo el tiempo está buscando que te conectes, José Ignacio, como con tu propósito superiores, pero parte como de mi obsesión es lograr que mis colaboradores estén conectados a un propósito superior, que su trabajo esté conectado con esa pasión, porque para mí el mayor éxito es lograr que un individuo se conecte con su rol, que se conecte además con lo que hace la empresa. Y para mí, y lograr como ese nivel de alineación es un tema poderoso, que lo que te dirían mis equipos es que soy esa líder que todo el tiempo está preocupada por tener las personas correctas en el rol correcto, pero que verdaderamente estén conectados con una pasión, con ese propósito superior y que... Pues muchísimas gracias, Isabel. Como siempre ha sido un placer charlar contigo. Es un caudal de pasión y de energía positiva que se necesita hoy en día en estos tiempos de tremenda adversidad. Muchas gracias. Para todos los que nos están escuchando, si llegaron a tener alguna duda o comentario acerca de Isabel o mío, por favor pónganlo aquí en LinkedIn, en YouTube, que nosotros regresaremos con ustedes. Muchas gracias, José Ignacio. Un placer y un saludo para todos.